se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Bueno, pues bienvenido, mi hermano. Entonces, ¿qué le parece si usted nos dirige en oración ahora para que pueda entonces empezar usted? Amén, mis hermanos. Vamos a tener una palabra de oración para poder entrar en el estudio de la palabra de Dios y escuchar el mensaje que Él trae para nosotros en esta noche. Inclinemos el rostro donde quiera que nos encontremos. Padre, que estás en lo alto de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos da de poder recibir un sábado más en esta tierra que nos acerca más hacia la patria celestial, Señor. Ayúdanos para que podamos ver, entender y comprender los tiempos que estamos viviendo. Ya no es más para jugar a ser cristianos o para aceptar mensajes que nos pueden llevar a la perdición. Ayúdanos para poder discernir lo verdadero de lo falso y poder llevar a aquellos hermanos y hermanas a lo ancho largo de faz de toda la tierra a que puedan entender y comprender tus verdades presentes para nuestro tiempo, Señor. Sé con cada persona que ha de escuchar esta meditación en este momento y que sea el Espíritu Santo quien pueda guiar a cada persona a entender tu palabra. Quita cualquier barrera, cualquier prejuicio que el enemigo vaya a estar anteponiendo. Señor, es solamente tu palabra lo que queremos escuchar. Sabemos que a veces tú has hablado fuerte a través de tus siervos, los profetas, a lo largo de toda la historia. Y es por eso que seguimos creyendo y aceptando que solamente tu palabra es nuestra única regla de fe. Sé con nosotros, te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta noche vamos a estudiar un tema el cual pues quizás para algunos sea conocido, quizás para algo otro sea nuevo, o quizás para algo otro simple y sencillamente Dios va a trabajar a través de cada uno de nosotros para que realmente podamos comprender el tiempo en el cual ya no es más para este mundo. El tema que vamos a desarrollar a continuación está enfocado en el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 3 del libro de Daniel. El título se llama El panorama de los eventos finales. Vamos a ver cómo los eventos finales que estamos viviendo en estos momentos tienen un cumplimiento profético según Mateo 24, algunos capítulos del libro de Apocalipsis, y vamos a estudiar también lo que es el libro del profeta Daniel. Nosotros encontramos diferentes mensajes de diferentes épocas, pero que todos tienen un solo cumplimiento o un doble cumplimiento, alguno de ellos. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios realmente el propósito que Dios tiene para con nosotros al estudiar estas grandes verdades. Y vamos a empezar primeramente con el capítulo 24 de Mateo, y vamos a ver que los acontecimientos que señala el capítulo 24 de Mateo tienen un doble cumplimiento. ¿Cómo nosotros podemos saber ese doble cumplimiento? Porque en ese momento que Jesús está reunido con sus discípulos en el Monte de las Olivas, previo a la pasión,
los discípulos tenían inquietudes, tenían muchas preguntas que le hacían en torno a los eventos finales. Note, en Mateo 24 dice, es de vital importancia porque se encuentra en 3 evangélicos sinópticos, se encuentra en Marcos y en Lucas también. Por eso es muy importante el capítulo 24 de Mateo, porque en cada uno de estos libros nosotros podemos encontrar diferentes perspectivas, pero de un mismo suceso. Escribe la hermana White en Obreros Evangélicos, página 154, respecto a Mateo 24. Dice, el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado en repetidas veces, como algo que debe de ser atraída a la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en el que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Y hace un énfasis bien fuerte acá. Escuchen, expliquen nuestros ministros, maestros, estas profecías a aquellas a quienes instruyen. ¿A quién debemos de nosotros explicar estas profecías? A aquellos a quienes instruyen, dice la sierva de Dios. Y aquí viene una nota aún muchísimo más interesante. Dice, excluyen de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Esto se encuentra en Obreros Evangélicos, página 154. Aquí hay 2 puntos en los cuales yo quiero hacer un pequeño énfasis. Dice que debemos excluir de nuestros discursos los asuntos de menor importancia y presentar únicamente lo que tiene que ver con el destino de las almas. ¿Cuáles podrían ser aquellas situaciones o aquellos sucesos que pueden ser de menor importancia, que van a decidir el futuro de las almas? Realmente nosotros debemos de estar enfocados realmente en eventos finales que estamos viviendo, sucesos que el mundo están aconteciendo y nosotros quizás estamos pasando desapercibidos. Notemos que lo que es la bestia de Apocalipsis 13 y lo que es el libro de Daniel nos habla, realmente hace mucho énfasis al cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis, donde este poder se está uniendo con el mundo y está preparando ya lo que va a acontecer muy pronto a corto plazo. ¿Y el pueblo de Dios qué está haciendo? Quizás estamos preocupados en temas de menor importancia, diría yo, como lo dice la sierva de Dios a través de la página inspirada. Esos asuntos de menor importancia que nos apartan el destino de las almas, nosotros debemos de poner mucho cuidado cuáles son realmente. Debemos de ver cuáles son esos puntos que nos están apartando realmente de predicarle a las almas realmente lo que deben de estar escuchando. El Sermón del Monte de las Olivas tenía como propósito impedir que el pueblo de Dios fuese engañado. Jesús presentó la enseñanza a sus discípulos en privado, inmediatamente antes de su pasión. Esta es una nota muy importante. El capítulo 24 de Mateo, Jesús tenía un propósito muy importante y era hacerle ver a sus discípulos que realmente este acontecimiento apuntaba tanto como para el tiempo final como para ellos también, porque se encontraban se podría decir en el límite, en el momento histórico donde Jerusalén iba a ser destruida. Nosotros sabemos por la misma historia, tanto dentro como fuera de la Biblia, nosotros podemos rectificar esto, que en el año 70 específicamente el pueblo de Israel fue destruido literalmente por el pueblo romano. Por eso nosotros encontramos una relación bien estrecha en el capítulo 24 de Mateo y los eventos finales. Por eso les decía al principio que este capítulo tiene un doble cumplimiento, porque al momento que enseñaba lo que iba a suceder en ese momento histórico que se encontraban Jesús y sus discípulos, como también apuntaba para el final de la historia. El propósito principal de este capítulo no es de convencer a la gente secular,
que la venida de Jesús está a las puertas, porque pueden ver las señales en el mundo político, económico, social y religioso. El fin, el propósito o el objetivo del capítulo es impedir que el propio pueblo de Dios sea arrastrado por los artificios perspicaces de Satanás, que ya tiene engañado al mundo. Aquí hay un punto bien interesante. Dice, el propósito no es convencer a la gente secular que la venida de Jesús está a las puertas. ¿Por qué no es el objetivo de convencer a la gente secular? Porque ya la gente secular, el mundo, está envuelto en un engaño, mis hermanos. Así que el propósito de Mateo 24 es impedir que el pueblo de Dios sea engañado. Acuérdense que el objetivo principal es que el enemigo, dice Mateo, que al final de los tiempos iba a tratar de engañar aún a los elegidos. Nosotros sabemos por la misma palabra de Dios que lamentablemente el pueblo de Israel cayó en un tremendo engaño por el enemigo, por no poder escuchar la voz de Dios, por no poder discernir entre lo santo y lo profano. Nosotros sabemos que ellos conocían todas las escrituras, no podemos decir realmente que ellos desconocían, porque sabían dónde iban a nacer, cómo él se iba a desarrollar, conocían toda la historia, mis hermanos, pero ¿qué es lo que pasa cuando llegó el preciso momento que estos líderes de aquel entonces no entendieron, no aceptaron, no comprendieron realmente la venida del Mesías? Déjeme decirle que aquí pasó algo bien interesante que nosotros debemos de tenerlo mucho cuidado para nuestros días. El enemigo número uno que tenía en ese momento, y lo vamos a volver a replicar para nosotros ahora en día, fue la traición. La traición que el pueblo judío tenía fue muchísimo más grande, fue muchísimo más allá de lo que fue el mismo Jesús. Cuando Jesús se presenta, prácticamente ellos podían discernir claramente quién era el Mesías y la función que él iba a desarrollar en ese momento. Pero sabemos que la tradición, las costumbres y todo eso enredó en un tremendo engaño al pueblo judío, que al final se apartaron realmente del propósito o del fin al cual anunciaban todos esos ritos que ellos anunciaban, y se enfocaron directamente en seguir las costumbres paganas que ellos habían corrompido ya. Por eso ahora en día nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque el enemigo está introduciendo el mundo dentro del pueblo de Dios y nos está haciendo ver que las tradiciones, los ritos y muchas costumbres de las cuales se practican son muy importantes, y que debemos de enfrascarnos en eso y dejar de ver realmente el autor y consumador de la fe. El capítulo nos dice que Satanás iba a procurar a engañar, desanimar, perseguir y matar, a fin de causar que el pueblo de Dios se aparte de la fe. El sermón del monte fue dado para animar a los discípulos a ser fieles hasta el fin. Ese era el propósito por el cual el libro de Mateo, el capítulo 24 de Mateo, fue escrito. Ahora dice, tiene un doble cumplimiento, y el cumplimiento final es el más pleno y el más completo. ¿Cómo podría tener realmente el capítulo 24 un doble cumplimiento? Primero, los discípulos, encontramos del capítulo 24, versículos del 1 al 3, dice, los discípulos le hicieron dos preguntas. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 2. ¿Y del fin del siglo? Jesús no respondió por separado las dos preguntas, más bien unió, fusionó en su respuesta la destrucción de Jerusalén y del mundo. El espíritu de profecía nos confirma esto en múltiples veces y de múltiples maneras. ¿Por qué Jesús unió esos dos eventos?
si se encontraba Jesús 2000 años atrás de nosotros, ¿cómo es que eso iba a tener un doble cumplimiento al final de la historia? Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía respecto a estos dos eventos. Jesús no respondió por separado las dos preguntas, más bien funcionó que su respuesta a la destrucción de Jerusalén y el mundo sería un mismo evento. En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Unió la descripción de esos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habría podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a sus discípulos estudiar por sí mismos el significado cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén. Sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en el que el Señor levantará de su lugar. El Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Deseado de todas las gentes, páginas 581-582. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. A la par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Así que el capítulo 24 tenía un doble cumplimiento. Dice, la ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 102. Cuando nosotros leemos el capítulo 24 de Mateo y leemos el conflicto de los siglos, nosotros vamos a entender, vamos a ver, nos vamos a quitar como una... yo no sé cuántos de las personas que me están escuchando usan gafas, usan lentes. Pero déjeme decirle que cuando una persona se quita los lentes y quiere leer algo, lo mira bien empañado, ¿verdad? Pero una vez que estas personas se vuelven a colocar sus lentes para poder ver claramente, pueden distinguir todo con perfecta claridad. De igual manera, dice que el conflicto de los siglos presenta la idéntica secuencia de eventos que se hallan en Mateo 24. Por eso es imprescindible estudiarlos juntos. De hecho, no es coincidencia que Mateo 24 comienza con la destrucción de Jerusalén. El primer capítulo del conflicto de los siglos comienza en el mismo punto, así que el conflicto de los siglos encierra dentro de sí dos grandes eventos. Uno al comienzo, que es con la destrucción de Jerusalén, y otro al final, los eventos que llevan a la destrucción de Jerusalén y los eventos finales que llevarán a la destrucción del mundo. Mis hermanos, con esta breve introducción, déjenme decirle que el que no lo ha leído, le animo, le insto que si no se ha leído el conflicto de los siglos, lo motivo, en el nombre del Señor que lo haga, pero si no lo ha hecho, lea el primer capítulo y lea el último capítulo del libro para que usted vea cómo Dios en su infinito amor y su misericordia menciona en el primer capítulo la destrucción de Jerusalén y todos los acontecimientos que giraron en torno a ese acontecimiento y lo que será al final de la historia de la humanidad. Mis hermanos, como yo siempre manifiesto en toda oportunidad que tengo de compartir estas verdades con mis hermanos que compartimos nuestras mismas fe y nuestras creencias y con las personas de afuera que no conocen también, que si nosotros queremos ver realmente cuál va a ser el futuro que nos espera, cuáles van a ser los acontecimientos que van a girar en torno a la venida de Cristo, nosotros tenemos que ir al pasado, tenemos que ver las historias. ¿Por qué? Todo vuelve y se repite. Por eso es que el método histórico de estudiar las profecías nos indican específicamente en qué momento nosotros
nos encontramos de la profecía. Por eso nosotros debemos de saber y entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y el capítulo 24 de Mateo tiene el doble cumplimiento, en el cual nosotros vemos que el mismo imperio romano tiene un papel muy importante, muy determinante en la destrucción del pueblo de Jerusalén, pero al final de la historia de la humanidad, nosotros vamos a encontrar que aquí el mismo imperio que dominó el mundo, es el mismo imperio que se va a encontrar al final dominando el mundo a través de los poderes que se van a unir en contra del pueblo de Dios. Pero podríamos hacernos una pregunta: si aquella Babilonia, aquel imperio romano dejó de existir ya hace muchísimos años, ¿cómo es posible que este mismo imperio pueda estar vigente en los tiempos finales de la humanidad? Notemos que realmente todo tiene un doble cumplimiento realmente, y en el panorama de los eventos finales nosotros debemos de ver en la palabra de Dios que todos los eventos están conectados. Por eso ya nosotros hemos estudiado en cuanto a el papel que jugó el imperio de Roma en Mateo 24 sobre la destrucción de Jerusalén. Para aquellos que no sé si todas las personas que están escuchando conocen cómo fueron los detalles de esa destrucción en el año 70, dice que el imperio romano, a través del general Sestio Galo, sitió toda la ciudad. Un sitio que duró, según la historia, fueron más de 3 años. Un tiempo en el cual el pueblo estuvo adentro. Dice, cuando nosotros leemos la historia realmente, eso es impactante, mis hermanos. Dice que el pueblo prácticamente quedó aislado por completo allá adentro. El pueblo completamente sitiado, que no podían salir, porque todo aquel que salía o intentaba salir era agarrado por los soldados romanos, era crucificado. Era una cosa impresionante la descripción, como todo lo que era la periferia donde se encontraba la ciudad de Jerusalén sitiada, era ¿cómo se dice? Es una vista impactante, impresionante de las muertes que pasaban de todas las personas que intentaban salir, porque fue tanto el sitio que le cortaron todo lo que les podía proveer a ellos, que supervivencia, acuérdense que las ciudades eran rodeadas por muros, por los cuales no se podía entrar si no entraban por la puerta principal, y al sitiar esta ciudad nadie podía entrar ni salir. Así que todo lo que ellos tenían adentro como provisiones, dice el Espíritu de Profecía que ellos, si realmente ellos hubiesen estado del lado de Dios, ellos hubiesen podido sobrevivir por mucho tiempo, pero fue tanto el egoísmo, la ambición, que dice que la comida que tenían almacenada, uno dice que mataban a sus hermanos para poderles quitar lo que ellos tenían. Y déjeme decirle que eso no es nada. Es lo que más a mí me impresiona de todo esto, que dice la palabra de Dios, que las madres, dice que en secreto mataban y se comían a sus hijos. Yo no puedo entender y comprender cómo una madre puede llegar hasta esas instancias de matarse y comerse su propio hijo. Dice que se comían ¿cómo se llama? La correa de su faja, de su cinturón, no sé cómo le llaman, donde ustedes se encuentran, con lo que se aguanta el pantalón para que no se le caiga. Tiene diferentes maneras, pero dice que hasta eso fue tanto el hambre que se comían. Si usted quiere conocer realmente todo lo que sucedió ahí dentro de la ciudad, léase El conflicto de los siglos, y usted va a tener una perspectiva más clara de todos esos acontecimientos, porque todo lo que pasó ahí, déjeme decirle que se va a volver a repetir. Acuérdense que cuando no se pueda comprar ni vender, y la bestia de Apocalipsis ya haya dado un edicto en el cual que solamente aquel que tenga la marca de la bestia va a poder comprar y vender, pues vamos a ver una situación que si nosotros no estamos de parte de la verdad, vamos a llegar a quién sabe a qué extremos
por tal de conseguir un bocado para mantenernos. Quizás vamos a tener que traicionar nuestra fe, vamos a tener que sucumbir ante nuestras creencias, o vamos a tener que llegar hasta comernos quizás unos con otros. Que Dios nos ayude para que podamos estar firmes, porque estos acontecimientos tienen un doble cumplimiento. Dice, también estudiamos el vínculo que existe entre Roma y el antiguo Israel. Ahora hay un vínculo también que se menciona entre Estados Unidos y Roma. Dice el Estados Unidos cuyo símbolo nacional es un águila, el cual se impondrá la observancia del día domingo. Acá entramos ya en un panorama de eventos finales. Dice, vimos que la posibilidad de una ley nacional dominical no es una mera casualidad. Hacia finales del siglo XIX se procuró en los Estados Unidos imponer ya una ley tal. Vivimos en los momentos donde las profecías están al borde del cumplimiento. Todos esos acontecimientos que apuntaba Mateo 24, vamos a verlos como en Daniel nos habla que aquellos acontecimientos que surgieron a pequeña escala en un lugar determinado, con un grupo limitado, va a tener un doble cumplimiento muchísimo más grande también. Como nosotros sabemos, y no es nuevo para nosotros, el país, el mundo, se encuentra al borde de un proyecto el cual pues ya no es nuevo, como les decía, a punto de emitir ya un edicto sobre una ley dominicana. Dice ya hacia finales del siglo XIX, pues ya esto había pasado. Para los que no conocen un poquito los detalles, dice, en este estudio vamos a examinar la secuencia de eventos que llevarán finalmente al establecimiento de una ley dominical nacional en los Estados Unidos, y finalmente veremos cómo el panorama religioso y político de hoy es similar al que existía a finales del siglo XIX. Por eso es importante que nosotros veamos el panorama de los eventos finales, porque los mismos eventos que llevaron a la ruina del pueblo de Jerusalén en aquel tiempo, los mismos eventos que llevaron a impulsar una ley dominical a finales del siglo XIX, vamos a ver que los mismos argumentos, las mismas situaciones similares o parecidas se van a desarrollar en torno a la aplicación final de una ley dominical. Dice, ¿por qué no se impuso la ley dominical en 1888? Ya en 1888, déjeme decirle que ya se había discutido una implementación de una ley dominical en este país, para aquellos que no lo saben y para los que ya lo sepan, para los que ya lo saben. Para beneficio de los que no lo saben, más que todo, es que realmente ya eso no va a ser nada nuevo, discutir y pasar un proyecto de ley de esa índole, porque ya el país se vio envuelto en ese tema en los años finales de los años 1900, llegando ya casi para inicios del siglo XX. Una pregunta: ¿por qué no llevaron los eventos de 1864 a 1888 a la implementación de una ley dominical nacional en los Estados Unidos? Hay una pregunta bien interesante. Si había ya un proyecto de ley que se estaba legislando para darle paso a una ley en la cual este momento al cual nosotros estamos próximos a llegar, ¿por qué no se dio entonces en aquella ocasión? Hay dos razones muy importantes. Una tenía que ver con la iglesia y la otra tenía que ver con el mundo. Ni las dos condiciones, en la iglesia ni las del mundo, estaban listas para el desencadenamiento de los eventos. Podríamos decir cómo realmente la iglesia no se encontraba lista y el mundo tampoco se encontraban las condiciones para el desencadenamiento de los eventos finales. A fin de comprender estas dos razones necesitamos tomar en cuenta el famoso Congreso de la Asociación General del 17 de octubre
el 17 de octubre al 4 de noviembre de 1888, que se dio en Minneapolis, Minnesota. Dice la sierva del Señor, nos dice que en ese congreso comenzó a derramarse la lluvia tardía y a proclamarse el fuerte clamor. En Apocalipsis 18, del 1 al 5, Satanás sabía muy bien que esto estaba ocurriendo, por lo tanto procuró influir en las iglesias protestantes para que implementaran una ley dominical a nivel nacional. Oiga bien de dónde comenzó todo, mis hermanos, de las iglesias protestantes. No fue realmente del catolicismo, no fue del papado que se impulsó esto, y nosotros hemos estado viendo en nuestro tiempo ese ecumenismo que se ha estado orquestando alrededor de los últimos años para acá, y finalmente han llevado a la unificación de las iglesias con el papado. Pero cuando ya el pueblo de Dios se ve involucrado, se ve enredado en estos acontecimientos, ahí está lo grave, porque entonces ya el enemigo está cumpliendo su obra magistral, llevándose de encuentro al pueblo de Dios. Dice, Dios estaba obrando en la iglesia remanente para llevar a cabo el más grande reavivamiento en la historia de los Estados Unidos, pero lamentablemente el mensaje de 1888 fue rechazado por los dirigentes de la iglesia adventista. Por eso obró un alto, por eso Dios obró para poner un alto al desencadenamiento de los eventos finales de la historia en cuanto al mensaje de 1888, escribe Elena de White. El tiempo de prueba está justamente delante de nosotros. El fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. El Redentor que perdona los pecados es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. ¿Cuál fue el principal motivo por el cual Dios tuvo que ponerle un alto a los acontecimientos? Es grave, es fuerte esta cita. Dice, se la voy a repetir nuevamente. Dice, Dios estaba obrando en la iglesia remanente para llevar a cabo el más grande reavivamiento de la historia de los Estados Unidos, pero lamentablemente el mensaje de Dios fue rechazado por los dirigentes de la iglesia adventista. ¿Cómo nos encontramos como institución en este momento? Muchísimos de los líderes, déjenme decirles que lamentablemente se han apartado de la verdad presente, se han apartado del camino al cual fueron llamados en su debido momento. Hemos seguido las tradiciones, hemos seguido las costumbres de este mundo, que hemos puesto a un lado al Salvador. Por misericordia a Dios, el Señor envió un precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Young. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo el más sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaban la justificación por la fe. El garante invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifestaba en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Este es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Testimonios para los ministros, páginas 91 y 92. Así que el panorama profético que se vivía en Estados Unidos para esos tiempos, déjenme decirle que fue rechazado por el liderato que se decidió apartarse de Dios. Y eso es grave, porque ahora en día nosotros nos encontramos en el umbral de todos estos acontecimientos, y si nosotros como pueblo remanente no levantamos en alto y ponemos estas verdades en lo más alto que Dios nos ha llamado a hacerlo, y cedemos ante el mundo, cedemos ante la apostasía que ha entrado, realmente vamos a sucumbir cuando la lluvia tardía sea derramada sobre su pueblo. Pero algunas personas dicen que puede ser, los escépticos dicen que las primeras dos enmiendas de la Constitución no pueden ser cambiadas y que por ende no puede llevarse al desencadenamiento de una ley dominical, porque este país, las primeras dos enmiendas protegen la libertad
de religión y de libertad de expresión. Pero vamos a ver qué eran los acontecimientos que estaban pasando en ese momento. Dice que el gobierno de los Estados Unidos hará una imagen del papado adoptando sus principios al unir a la iglesia con el Estado. Las iglesias protestantes de los Estados Unidos se unirán en puntos comunes de doctrina que tienen en común. No se unirán para establecer una sola iglesia a nivel nacional, sino para pedir una ley. Se hará un intento por cambiar o enmendar la Constitución, específicamente las primeras dos enmiendas, lo que hoy se considera inconstitucional, o sea, crear una ley que legisle que un grupo de personas pueda reunirse en un día que no sea sábado y a la vez prohibir a otros que se puedan reunir en el día, en nuestro caso sería el día sábado. Dice, se declarará constitucional la bestia con dos cuernos como de cordero, estamos hablando de la bestia de Apocalipsis 13, que promueve libertad civil y libertad religiosa, hablará como un dragón. Por eso es de que esta bestia, nosotros encontramos en el capítulo 13 de ¿cómo se llama? De Apocalipsis, que dice que tiene dos cuernos, que habla como cordero, pero después hablará como un dragón. Entonces, nosotros encontramos este principio en el cual pues va a llegar el momento donde esa bestia que aparentemente es como un cordero va a rugir como un dragón. Dice el capítulo 13 de Apocalipsis y el versículo 12. Vamos a leer desde el 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Por qué esta bestia que surge de la tierra tiene dos cuernos? Acuérdense que estamos hablando de un sistema, de un imperio, el cual un cuerno representa lo que es el poder civil y el otro cuerno representa el poder religioso. Al final podemos decir que son dos reinos que están gobernando bajo un mismo gobierno. Lo mismo podríamos decir que sería la misma historia en Daniel 8, donde encontramos el mismo principio, donde hay una bestia también, la cual gobierna, pero no nos vamos a desviar a Daniel 8 todavía, eso no es el punto, pero hay un principio el cual tiene relación. Así que vamos a ver realmente cuál va a ser el desenlace de todos estos acontecimientos que van a llevar finalmente a la promulgación de una ley dominical, la cual se ve como imposible ahora en día, porque el principio de la Constitución dice que no se puede legislar nada que tenga que ver con libertad religiosa. Así que dice, por no guardar el día domingo como día de reposo, el remanente será culpado por los problemas que existirán en el mundo natural, social y religioso. Se repetirá lo que ocurrió en los días de Elías. ¿Qué pasó en los días de Elías? La crisis que había llegado de los días que no llovía, ¿a quién se le había culpado? A los profetas de Dios, específicamente a Elías. Nosotros conocemos la historia, sabemos que se dio un decreto de muerte contra Elías, que fuera perseguido, buscado hasta que se encontrara. Nosotros sabemos que Dios lo protegió, lo ocultó durante todo ese periodo que fue que el pueblo de Israel pasó esa sequía, pero finalmente cuando Dios le dice que se presente ante el rey y la reina, él dio fe de por qué las cosas habían pasado y lo acusó directamente que él era el culpable de todo lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Mas, sin embargo, el rey pagano y su reina Isabel, sabemos cuál fue el triste final de ella, pero el pueblo culpaba a Elías por todo lo que había sucedido. De igual manera, cuando Nerón culpó a los cristianos por la turbulencia que existía en el Imperio Romano, culpó a todos ellos y finalmente ¿en qué vino terminando todo eso? En persecución y muerte contra el pueblo. Así que entre el año 1864 y 1888, la intranquilidad social que había en los Estados Unidos es el resultado de la guerra civil y la caída moral de los Estados Unidos. Así que los legisladores
de los Estados Unidos, a fin de ganar el favor del pueblo, apoyarán una ley dominical. El pueblo hablará por medio de sus representantes en el Congreso. Algunos congresistas apoyarán la ley dominical no por convicción, sino por temor a perder su posición política. Según el espíritu de profecía, no debemos votar por ningún candidato que apoye la unión de la Iglesia con el Estado. La legislación religiosa dice ellas que si votamos por tales candidatos seremos responsables ante Dios por los pecados que cometan mientras ocupan su puesto político. Es interesante que en el 1888 el Partido Demócrata, que tenía el modo de pensar que tienen ahora los republicanos de hoy, los demócratas eran que especialmente estaban impulsando esa legislación religiosa. Así que los líderes del movimiento a favor de una ley dominical no se darán cuenta cuáles son las implicaciones de lo que están haciendo. No caerán en cuenta cuál es la fuente de las consecuencias de lo que se proponen hacer. Esto nos hace pensar lo que ocurrió en los días de Asuero con la reina Esther. Por eso les digo, mis hermanos, que la Biblia y todas las profecías tienen una secuencia en cadena que eso es como un, ¿cómo se llama? Como un rompecabezas. Cuando usted lo va armando, usted ve que todas las piezas encajan, empezando desde el Génesis hasta llegar al Apocalipsis. Todo encaja. Por eso nosotros vemos que en la época del rey Asuero, en la historia de Esther, el consejero religioso convenció al rey de que los judíos eran una amenaza para la estabilidad de su reino. Esto lo encontramos en Esther 3:8. Pero cuando el rey se dio cuenta que su consejero lo estaba engañando, se llenó de ira y las armas que debían usarse contra el remanente acabaron contra el mismo Amán, que era el que estaba conspirando contra el pueblo de Dios. Nosotros vemos en cada historia de la palabra de Dios que en cada época siempre han habido conspiradores que se unen para atacar al pueblo de Dios. Y al final la historia no va a ser diferente. El pueblo de Dios va a sufrir la misma persecución, los mismos engaños, aún dentro del mismo pueblo de Dios. Lo mismo ocurrirá al final de la historia. Los poderes religiosos del mundo se unirán a los líderes políticos y convencerán que el remanente es una amenaza para la estabilidad del mundo. Los protestantes le pedirán a los católicos que apoyen la ley dominical nacional. No serán los católicos los que persuadan a los protestantes, sino que los protestantes que persuadirán a los católicos. Por eso es que la segunda bestia, Apocalipsis 13, hace una imagen de la primera bestia para favorecerla y ayudarla a recuperar su poder. Nosotros podemos ver ahora en día el ecumenismo, cómo se encuentra de tal modo que nosotros vemos una aceptación bien clara a través de todas las religiones, todas las personas, hasta los que dicen que son ateos, expresan que en Francisco I dice que ellos ven una persona muy carismática, una persona que les parece muy bien. Así que imagínense, ahí se cumple la palabra donde dice, y el mundo se maravillará en pos de la bestia. Así que dice, se hará una observancia del día domingo, se prohibirá la observancia del sábado, así que se pisotearán las dos primeras cláusulas de la primera enmienda de la Constitución. Posiblemente no las vayan a eliminar, pero sí las pueden reinterpretar. Acuérdense que ya nosotros estudiamos cómo está formada la máxima institución, lo que sería la Corte Suprema de Justicia, cómo está compuesta. La mayoría de sus miembros son católicos. Así que está en ellos realmente hacer una reinterpretación de las primeras enmiendas que prohíben terminantemente al Congreso que haga leyes que establezcan religión o que se prohíba su libre práctica. Y este principio nosotros lo podemos encontrar en Daniel 3 y Daniel 6, donde nosotros encontramos en Daniel 3 una ilustración bien clara de qué es lo que va a pasar cuando estas primeras enmiendas sean reinterpretadas.
donde dice se utilizarán métodos asolapados y artificiosos para implementar una ley dominical. Se vincularán las buenas causas con la legislación en favor de una ley dominical. En la década de 1800, la ley dominical se vinculó con la obra de temperancia. Dos grupos se unieron, los más fuertes, a favor de una ley dominical, y estos fueron la Unión de Mujeres a favor de la temperancia y un tercer partido prohibicionista. Al final de la historia tal vez no serán las mismas causas, pero nosotros podemos ver como, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la pobreza, el cambio climático, la familia, que son estos los tres principales puntos que Francisco ha estado haciendo mucho énfasis en sus discursos que tuvo en el año 2015 acá en Estados Unidos, haciendo el mismo énfasis en este año, específicamente en el mes de marzo, que él estuvo hablando ante la sede de la Unión Europea. Estuvo ya haciendo su obra para que el mundo realmente se vaya uniendo en pos de estos puntos comunes para salvar al mundo: la pobreza, el cambio climático y la familia. Al final, ¿qué de malo habrá que haya un día para la familia? Un día en el cual pues la tierra necesita descansar un poco, y ese día va a ayudar para que las personas puedan obtener un día en el cual puedan descansar mucho, y así la tierra pueda tener también su pausa. ¿Y qué día va a ser ese? ¿A que no adivinan cuál va a ser? El día domingo. Así que eventualmente el mundo se unirá, seguirán los pasos de los Estados Unidos y harán cumplir una ley dominical internacional. Apocalipsis 13:3 dice que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Esto parece imposible ahora con los musulmanes. Podríamos decir, ¿cómo van a hacer que los musulmanes se van a unir con todas estas personas? Los budistas, los hindúes, ¿cómo vamos a converger con todas estas personas si tienen creencias diferentes? Déjeme decirle que esto parece imposible, pero los milagros a nivel global van en aumento de una manera extraordinaria. Parece increíble ver que cuando un suceso grande pasa, el mundo se está uniendo cada vez para condenar. Si no, veamos cómo el mundo se ha unido para condenar los actos de terrorismo que han pasado en los diferentes países europeos. El deseo de eliminar la pobreza y los desastres naturales por causa del cambio climático harán que todos cooperen por salvar al mundo de la ruina. Así que aquellos que se rehúsen serán acusados de fanáticos, serán acusados de alarmistas. Quizás a muchos de nosotros pues en su debido momento nos han llamado de esta manera, pero nosotros debemos entender que todos estos cambios que están pasando tienen un propósito y tienen un cumplimiento. Dice lo del espíritu de profecía: para la sabiduría humana todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los preceptos divinos, se verán cosas muy extrañas, muy crueles. Puede ser el corazón humano cuando se le retira el temor y el amor de Dios. Conflicto de los siglos, página 593. Al final, toda persona en el mundo tendrá que decidir de cuál lado está. Los fieles recibirán el sello de Dios y los infieles la marca de la bestia. Cuando todos hayan tomado decisión, se cerrará la puerta de la gracia y comenzará el tiempo de angustia. Noé tuvo su propio tiempo de angustia cuando él entró en el arca. Vivió su tiempo de angustia, el cual pues pasó el primer día, no llovió, pasó segundo día, tercero, cuarto, no llovió y la gente afuera burlándose de él. Pero llegó el momento cuando esas nubes empezaron a cambiar y comenzó a caer el agua. Entonces la humanidad entendió que realmente estaba perdida. Cuando la humanidad se le cerró la gracia, cuando Noé entró en el arca o antes que entrara al arca Noé.
La humanidad se encontraba perdida, déjeme decirle, antes que no entrara el arca, porque ya habían hecho una decisión. Así como aquellos 3 jóvenes hebreos de Daniel 3 que les mencioné hace un momento, se vieron en su debido momento, valga la redundancia, en la decisión donde Nabucodonosor había levantado ya una estatua, la cual obligaba por ley que todo el mundo debía de adorarle. Ellos tomaron una decisión cuando ellos iban cautivos a Babilonia. Decidieron ser fieles y leales a Dios. ¿Cómo seremos nosotros al final de la historia de la humanidad? ¿Seremos fieles a Dios? ¿Seremos fieles a la tradición? ¿Seremos fieles a la iglesia o seremos fieles a Dios? La respuesta a esto nosotros podemos obtenerla solamente a través del estudio de la palabra de Dios. Solamente a la palabra de Dios nosotros debemos de rendirle nuestra total y más fidelidad siempre en todo momento y en todo lugar. Dice, para ir cerrando una cita de Patriarcas y Profetas, página 375, dice: mediante la liberación de sus fieles siervos, el Señor declaró que está de parte de los oprimidos y reprende a todos los poderes terrenales que se rebelan contra la autoridad del cielo. Los 3 hebreos declararon a toda nación de Babilonia que fue en aquel a quien adoraban que confiaron. En la hora de la prueba recordaron la promesa: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y de una manera maravillosa su fe en las palabras vivientes fue honrada a la vista de todos. Perdón. Las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a muchos países por los representantes de las diferentes naciones que Nabucodonosor había invitado a la dedicación de aquella estatua. El tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requiere una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos, finitos, son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmes en lo correcto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá en medio del tiempo de angustia, cual nunca lo hubo desde que fue nación. Sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir el más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él. Página 376, Profetas y Reyes. Mis hermanos, mis hermanas, a lo ancho y largo de este país o de los diferentes países donde quiera que se encuentren, déjenme decirle que estamos frente a un tiempo en el cual debemos de aferrarnos aún, así dice Jehová, porque el mundo religioso se encuentra tan, pero tan engañado, el cual nosotros podemos ver lamentablemente como institución, como los líderes ceden ante el chantaje, ceden ante las amenazas, ceden ante las falsas promesas de engrandecimiento humano, le han sido infieles a Dios, han puesto por alto lo que los seres humanos han hecho o han dicho, se han apartado de la verdad presente. ¿Cómo nosotros podemos hacer que estas personas realmente puedan y vuelvan a las sendas antiguas?
Con toda persona que nosotros nos relacionamos, debemos de compartir, debemos de presentarles todas estas grandes verdades que Dios nos ha confiado como remanente. Y que en el día en el cual nosotros tengamos que responder o dar cuentas por nuestra fe, solamente ante Dios nosotros vamos a ser en quien nosotros nos vamos a amparar. Somos el último movimiento, somos el último pueblo el cual Dios nos ha considerado, nos ha dado todas estas grandes verdades. Nosotros debemos llevarla a aquel mundo que perece. Con todos aquellos hermanos que aún se resisten a aceptar todas estas verdades, debemos de orar y pedirle a Dios que trabaje con cada uno de ellos, porque así como Dios obró en su momento por todas aquellas personas que se encontraban quizás en el momento de tomar una decisión por Cristo, que realmente Dios inspire y toque sus corazones para que pueda llegar esa oportunidad donde Dios les hable y escuchen su voz, realmente puedan hacer una decisión por Cristo. Mis hermanos, estamos ya en el final de la historia de la humanidad, no tenemos más tiempo que perder. Dice la última cita que les voy a leer: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y el aceptar las costumbres y los ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, y especialmente para extirpar la herejía, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia. El poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Conflicto de los Siglos, página 438. Así que cuando los líderes aceptan las costumbres, los ritos de los paganos y se apartan del espíritu, ya prácticamente se dejan dominar por las influencias que el enemigo hace a través de sus poderes. Así que cuando las iglesias se unan, o ya están unidas, mejor dicho, en puntos comunes de doctrina, y como institución se ceda a estar de acuerdo con ellos, a no hablar más de todas estas verdades, déjeme decirle que el tiempo ya no es más para todos aquellos que una vez formaron parte de todas estas hermosas verdades. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y que este mensaje realmente podamos atesorarlo en nuestros corazones y que podamos meditar realmente que los acontecimientos que estamos viviendo ya no es para estar entre dos aguas, si estamos con Cristo o estamos contra Cristo. Recuérdese que su palabra que dice: el que no es conmigo, contra mí está; el que conmigo no recoge, desparrama. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde grandemente y ricamente, y gracias por este tiempo, gracias por todo, y un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches. Amén. Hermano, ¿usted se retira? En este momento yo me encuentro por acá. Sí, correcto. Yo estoy acá. Sí, yo me encuentro acá todavía. No tengo ningún otra actividad. Estoy acá todavía. Okay. Vamos a ver si los hermanos tienen alguna pregunta. Le damos las gracias por este tema. Los hermanos que tengan preguntas pueden marcar asterisco 61 para hacer sus preguntas. Amén. Con ayuda de Dios trataremos dentro de lo que esté a nuestro alcance responder. Amén. O si alguien quiere comentar algo, ¿verdad? Hermano, el que esté en la línea está abierta. Puede hacer su pregunta o su comentario. Amén. Mis hermanos, la línea está abierta. ¿Hay alguien en la línea? Quítese del mudo para que podamos escucharlo. Okay. Parece que
que no. ¿Será que no hay ninguna persona con alguna pregunta o algún aporte o algún comentario? ¿Será que no hay? Parece que había alguien en la línea, pero no sé qué le pasó, porque a veces abrimos la llamada, pero la persona se queda en mudo y nos habla, pero no le escuchamos, porque entonces se queda en mudo su teléfono. Sí, a lo mejor algún inconveniente habrá, pero si hay alguna persona, pues no sé el tiempo que ustedes tienen ya determinado para este espacio, pues, pero acá estaremos con mucho gusto y con la ayuda de Dios para lo que Dios nos permita compartir. Amén, amén. En lo que los hermanos, bueno, pues se animan, ¿cuál fue la cita que usted dijo que donde la cita donde se encuentra aquello que sucedió al pueblo de Israel cuando comían a sus hijos y comían el calzado de sus pies? En estas semanas yo leía algo acerca de eso, pero perdí la cita. Y si usted la tiene a mano, me la pudiera decir de nuevo. Ok, vamos a ver, la encontramos. Estamos en el conflicto de los siglos. A ver si la encontramos. Realmente es bien fuerte el capítulo donde habla todos los acontecimientos que giraron en torno a la destrucción de Jerusalén, y es bien impresionante realmente cómo todos estos sucesos, o sea, pudieron verse evitados realmente, pero como pueblo a veces nosotros llegamos a un momento donde rechazamos la intercesión de Dios, y llega un momento donde Dios ya no puede hacer nada con el ser humano, y este fue el momento donde prácticamente ya como nación se había apartado completamente de Dios, fue dejado prácticamente a la fuerza del mal, y esto me lleva a mí al momento también donde Job, prácticamente ese cerco, el cual era puesto por Dios, que el mismo Satanás le menciona que él es el que lo ha cercado y que por eso él le es fiel y leal. Entonces él le dice que le quite ese cerco, esa protección, y verá si él no le blasfema. Y nosotros encontramos la fidelidad de Dios, que es una fidelidad que el remanente al final de la historia, de esos 144,000, debe de tener también, porque dice también el Espíritu de Profecía que ese mismo carácter de Job debe de tener aquel remanente que va a vivir sin intercesión en la historia de la humanidad. Tengo la página a su pregunta, mi hermano. Se encuentra en el conflicto de los siglos, página 35. Dice, le voy a leer la cita. Dice: millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los efectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos con otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta, aquí viene algo interesante: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Acuérdense que esta es una profecía que ya se había dado en Isaías 49:15 y Lamentaciones 4:10, que ya prácticamente ellos sabían todos estos acontecimientos que iban a surgir, y realmente cuando ellos se apartan como nación, digo yo, wow, es increíble realmente cuando nosotros nos apartamos del camino de Dios y decidimos seguir las tradiciones, o decidimos seguir
las costumbres y no escuchamos la voz de Dios realmente. Es grave realmente todas esas consecuencias que vienen de desobedecer la voz de Dios. Y ahora en día yo pienso que como pueblo de Dios nos hemos apartado mucho de las grandes verdades, haciéndole énfasis a muchos de los temas de los cuales se puede decir que como institución, como organización, se vio en la situación donde cede a las presiones del mundo y deciden tomar decisiones que van en contra de lo que Dios ya ha establecido. Y yo pienso que será cuando realmente la última, o mejor dicho, la segunda institución que fue establecida en el Edén, sea ya pisoteada y abolida. Recordemos que en el Edén hubieron dos instituciones, se puede decir, dos gemelos que hubieron después de la creación, que fue la familia y el día de reposo. Y esto me hace pensar a mí que la familia, el tema de la familia prácticamente aquí ya fue abolido, ya fue anulado como una institución. Ya desde el mismo momento que la Corte Suprema anula el matrimonio heterosexual y legaliza matrimonios que no son establecidos por Dios, digo, la primera institución establecida por Dios, o el primero de los dos gemelos de la creación, es abolido. Y acuérdense que como cuando nacen los gemelos o uno viene tras otro seguidito. De igual manera, yo digo, el mundo se está unificando para que muy pronto lo que es un decreto dominical vaya a ser legislado muy pronto, o más que pronto. No sé si tomó nota de la pregunta, mi hermana, de la parte donde se encontraba. Amén. Sí, gracias, mi hermano. Tiene esto, o sea, lo que usted decía ahora mismo, dice que va a tener, o sea, se va a volver a repetir. ¿Tiene una relación esto con lo que estamos viviendo ahora mismo? O sea, los hermanos, cómo están en las iglesias, lo que nos hemos apartado a la verdad presente, lo de la verdad presente que estamos rechazando, quizás al no salir al campo y no hacer las provisiones que tenemos que hacer. ¿Hay una relación en esto, mi hermano? Déjame decirle que nos va a suceder a nosotros. Déjeme decirle que hay una parte muy interesante, la cual tiene que ver con tiene una parte muy específica con el punto que usted me está presentando ahora mismo. ¿Sí, me escucha? Sí, aquí entró. ¿Me escucha? Sí, la relación que tiene con la pregunta que usted me dice, el pueblo de Dios realmente fue advertido. Fue advertido el pueblo de Dios que cuando vieran la ciudad sitiada, ya el Imperio Romano prácticamente había mandado sus tropas, sus legiones, para que iban a tomar por asalto la ciudad. Pero por algo milagroso, dice el Espíritu de Profecía, que el primer sitio que tuvo el ejército romano, dice que por alguna razón misteriosa, dice que abandonaron el sitio. Y entonces estos judíos se confiaron. Acuérdense que estamos hablando entre judíos, estamos hablando de cristianos. Podríamos hacer ahora la relación entre los que estamos en la verdad presente y los que están todavía que no aceptan la verdad presente. Cuando el decreto de salir de las ciudades vaya a ser dado, nosotros tenemos que haber hecho preparaciones antes de que llegue la crisis. ¿Por qué le digo esto? Porque ya los cristianos que estaban dentro de Jerusalén, ninguno pereció cuando fue dada la señal que ellos tenían que ver, era cuando los ejércitos romanos abandonaran el sitio que tenían en Jerusalén. De igual manera dice que ese fue el momento específico para que todos los cristianos que se encontraban dentro de Jerusalén
salieran. Y dice el Espíritu de profecía que ninguno de ellos pereció. Mas, sin embargo, cuando vino ya el general Tito, que fue el segundo general que vino ya a tomar por asalto la ciudad, esa ya no había ya ninguna oportunidad más para el pueblo que se había quedado adentro, porque como pueblo hacemos una decisión. Dios nos está advirtiendo a través del Espíritu de profecía y a través de la Biblia que nosotros como remanente debemos estar velando los acontecimientos que están pasando para que cuando la ley dominical haya sido ya decretada, esa va a ser la señal final para aquellos que no hayan salido todavía de la ciudad, pero la salida debería de ser antes, porque todos estos acontecimientos va a llegar un momento donde quizás ya no le va a dar tiempo a la gente de salir, como sucedió en Jerusalén. Cuando vieron la oportunidad, vieron las puertas abiertas y el ejército retirándose, es ahí que tenían que actuar. Dios les dice, este es el momento para que abandonen la ciudad. Así que nosotros vamos a tener un momento en el cual, como remanente, vamos a tener que escuchar la voz de Dios, salir antes de que ese decreto sea emitido oficialmente. Pero si podemos hacer una decisión antes de salir y hacer nuestros preparativos para que nos salgamos realmente del sistema y no tengamos que consumir todo lo que el sistema nos tiene atrapados, pues esa sería la mejor decisión. Como remanente, pues yo diría que debemos de ir haciendo provisiones antes de que todos estos acontecimientos lleguen y buscar esos lugares apartados de las ciudades. Amén. Gracias, mi hermano. Escuchaba alguna una hermana ¿Aló? por ahí. Sí, mi hermana, la escuchamos. Adelante con su pregunta. Sí. Sí, buenas tardes. Acá estoy hablando de California. Todavía acá el sol está alto, pero pues les quiero dar muchas las gracias por todo lo que están haciendo para instruirnos. El hermano, no sé, será pastor, no sé, pero le doy las gracias que el Señor lo ha usado. Y bueno, amén. Disculpe, yo me puse a pensar, nosotros ahorita todavía estamos pues en medio de las ciudades, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a tanta comida, las cosas, la gente trae unos carros, pero exageradamente llenos, y me pongo a pensar qué va a ser de toda la gente que no va a haber qué comer. Y como dijo usted, ¿verdad? Como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que en el tiempo de cuando de Jerusalén, las madres se comían a sus hijos. Dios proveerá. Y yo lo que yo me pongo a pensar es que tenemos que hacer provisión de empezar ya pues a dejar las cosas, el azúcar, a dejar las cosas dañinas, todo eso, porque eso nos va. Yo me recuerdo antes cuando yo trataba de ayunar y me agarraba un fuerte dolor de cabeza que no aguantaba. Y ahora, para la gloria de Dios lo digo, desde que me he estado tratando de ser vegana, siento que no me duele la cabeza, que puedo aguantar. Entonces, es que nosotros tenemos que hacer una preparación y tenemos que empezar a hacer ya, a salir de las ciudades, ¿verdad? A tener ya nuestro lugarcito y pues Dios nos va a dirigir a dónde, pero tenemos que dar ese paso, porque como a Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra, pero no le dijo a dónde, no le dijo, sal. Entonces Dios nos está diciendo salir y nos está haciendo un llamado a que salgamos. Así que yo quería dar esa muy sencilla contribución, pero tenemos que aferrarnos al espíritu de profecía, a la palabra de Dios, y sobre todo me gustaría que los hermanos cuando den los títulos de los libros digan el capítulo, porque a veces los libros, no sé, yo creo que los originales pues para sí se va uno más fácil al capítulo y entonces de allí busca uno, porque a veces es un poquito difícil, porque a veces busca uno y no los encuentra porque están movidos no los capítulos, sino las páginas. Amén, amén. Sí, muy... bendiga, feliz sábado y que Dios los guarde y los cuide y gracias hermano. Amén, feliz sábado, mi hermano. Igualmente. Bien, como dijo la hermana ahí, Dios proveerá
pero tenemos que hacer las provisiones para que Dios pueda proveernos. Si desobedecemos, no habrá esa provisión de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Sí, yo pienso que Dios tiene todo tan planificado, todo calculado, que Dios no va a permitir que ningún hijo de Él, un verdadero hijo de Él, pase las necesidades, las dificultades que como seres humanos nosotros nos ponemos a pensar. Y déjeme decirle que como esta hermana, que le agradezco mucho por su aporte, yo he pensado también realmente, y yo digo, nosotros estamos tan acostumbrados, tan acomodados aquí, que vamos al supermercado, llenamos nuestra canasta de compras y nos venimos a la casa y tenemos ahí nuestra nevera, llena de comida. Y yo digo, realmente va a llegar el momento donde nosotros tenemos que, con ayuda de Dios, irnos a lugares donde nosotros mismos tenemos que producir lo que nosotros debemos de comer. ¿Por qué? Cuando se llegue ese momento donde nosotros no podemos comprar, no podemos vender, realmente ya hay un sistema en el cual pues ya nosotros tenemos que haber salido de ahí. Por eso es de que la sierva de Dios siempre hace las recomendaciones, irse a diferentes lugares y unirse en diferentes grupos y comprar propiedades fuera de las ciudades y hacer todas estas provisiones antes que vengan todos estos acontecimientos realmente. ¿Hello? ¿Sí? Sí, mi hermana, le escucho. ¿Hello? Sí, le escuchamos, hermana. ¿Me escucha? Buenas noches, feliz sábado. Buenas noches, Amén. feliz sábado, mi hermana. Yo también quiero contribuir con la aportación de la palabra. Sí, hermano, Dios le bendiga a todos. Es muy real que cuando Jeremías avisaba de las cosas que iban a pasar, pues la mayoría de la gente no hizo caso también. Y cuando pusieron los estandartes ahí en Jerusalén, que se tuvieron que comer uno con otro por no poner atención, nosotros, muchas personas, y seguimos en este país mayormente, no va a pasar a mí. Yo le pido a Dios que me ayude a salir, porque yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque tengo una hija enferma, tiene 4 niños. Yo soy dominicana, ya compré un poco de terreno allá, está sembrado, tengo una casita, no la he terminado, y estoy acá que no sé cómo irme, pidiéndole a Dios dirección, porque cómo me voy de mi hija enferma, con 4 niños, y la verdad que aquí va a ser terrible, porque en todas partes va a ser malo, pero cuando uno obedece a la palabra del Señor y sigue los mandatos de Él, pues las cosas le van mejor. Y como dice el hermano, que uno hace como dice Abraham, sal, y Él se fue. Lo que venga, Dios proveerá, porque no nos va a faltar. Dice Isaías, que tendremos nuestra agua, si somos obedientes, nuestro agua y nuestro pan seguro. Entonces, lo que yo quiero decir, hermano, ¿qué será de mí entonces, Señor? Yo confío en Él, tengo mucha fe en mi Señor. ¿Cómo hago con esta muchacha? ¿Cómo la dejo sola? Entonces tampoco es cristiana. Esto aquí es un desastre, porque aquí nada más soy yo, tratando. Es ahí que voy en una lucha. El Satanás atacándome por de mi parte, y yo ahí. Muchas veces uno se desvía también, porque donde está, nada más no es cuando dice, no te busques yugo desigual. El yugo desigual nada más no es el esposo. El yugo desigual también las personas que uno convive. Es un yugo desigual, que no son cristianos, que son creyentes, no llevan la misma, no son religiosos, o sea, no son creyentes ni obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo uno hace? Deme un consejo, porque la verdad es que estoy bien atormentada. Y desde hace tiempo quisiera irme. Pero cómo salgo con mi muchacha así, 4 niños, no me lo van a dejar llevar, porque su papá no me lo va a dejar llevar. Ella no se va a ir sin ellos. ¿Cuál es tu nombre, mi hermana? Betania. Betania. ¿Es la primera? No. ¿Betania? Yo de vez en cuando, yo participo, de vez en cuando ahí. Llamo. Amén. Bien, mis hermanos, pues, ajá.
Yo estoy en el grupo de hace tiempo acá. Amén. Bien, los hermanos han escuchado su deseo, mi hermana, su petición, vamos a decirlo así, y yo sé que muchos de ellos, como yo, vamos a estar orando por usted para que el Señor le dé sabiduría y desenvolvimiento de cómo hacer con esta situación. No sé, hermano Mar. Sí. ¿Podría usted ahora, por no oramos por la hermana Betania en este momento? Betania, quizás antes de la oración, me gustaría leer una cita bíblica para reforzar la fe no solamente de nuestra hermana Betania, sino la de todos. Tengamos en mente siempre la experiencia de los 3 jóvenes hebreos, firmes hasta la muerte. Primeramente a Dios antes que cualquier otra cosa. La cita que le voy a leer se encuentra en el libro de Esther, capítulo 5, versículos 16. Recuérdese que este es el momento donde el pueblo de Dios estaba a punto de ser prácticamente eliminado por los poderes del mal que se habían conflagrado para destruirlo. Dice el versículo 16, está hablando Esther, le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. El pueblo se encontraba en una situación de vida o muerte. La reina no podía entrar a ver al rey sin una orden que él la mandase a llamar. Pero era tan grave la situación que la reina decidió, antes que el pueblo pereciera, ir a ver al rey. Pero antes hizo algo muy importante que nosotros debemos de hacer ahora en estos tiempos por nuestros familiares, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por cada situación que nosotros tengamos. Debemos de hacer como hizo Esther, ayunar y orar, no solamente durante 3 días como ella hizo, sino que durante cada día que Dios nos dé la oportunidad, porque la fidelidad es la que Dios quiere de parte de nosotros, porque nosotros nos preocupa todo lo que, yo tengo mis luchas también como ustedes, mis hermanos, pero yo las he puesto bajo la dirección de Dios, que sea Él quien me diga qué es lo que yo voy a hacer realmente, porque yo no puedo hacer nada, le digo, yo tengo cosas que aún yo digo, pero ¿qué va a pasar si yo hago esto y si hago lo otro y si hago aquello? Pero es Dios el único que guía todo, y siempre Él desea esa fidelidad, siempre, como todos esos grandes hombres que han habido, hombres y mujeres a lo largo de toda la historia. Así que vamos a orar en este momento por la situación de nuestra hermana Betania y por todos nuestros hermanos que nos escuchan donde quiera que se encuentren, para que realmente Dios dirija este movimiento y que se pueda llegar hasta Canaán celestial, que es el objetivo donde Dios quiere llevarnos una vez que esto sea terminado. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos has dado de poder compartir tu palabra. Tú has hablado a través del libro de capítulo de Mateo, has hablado a través de los diferentes libros y citas del Espíritu de profecía que hemos compartido esta noche. No son palabras nuestras, no son opiniones nuestras, sino que es solamente tu palabra la que hemos hablado, la que hemos compartido en esta noche, Señor. Te suplicamos que nos ayudes a que podamos ponerla por obra en nuestras vidas y que realmente podamos hacer una decisión por ti, Señor. Te suplico, te pido de una manera muy especial por cada hermano, por cada hermana que se encuentra en estos momentos en esta cadena, Señor, escuchando, necesitando aprender y conocer cada día más cómo tú quieres que nosotros hagamos esos preparativos para el momento en el cual pues nosotros tengamos que tomar una decisión, podamos ser como Esther,
como fue Daniel, como fueron sus 3 amigos, como lo fue Job, como lo fueron todos aquellos grandes profetas de la historia de la Biblia, Señor. Ahora tú tienes un pueblo al final de la historia de la humanidad. Tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Tú no cambias nunca, Señor, porque tus principios y tu ley son inmutables y para siempre, Señor. Por eso nosotros como seres humanos no podemos querer ofrecerte un culto de acuerdo a nuestros principios, a nuestras creencias, porque nosotros no somos nada, Señor. Pero cuando venimos aquí y escuchamos únicamente tu palabra, nosotros podemos llegar aquí, Señor. Bendice a nuestra hermana Betania, Señor. Tú conoces sus luchas que ella tiene, sus necesidades, conoces la situación más que yo en la que ella se encuentra. Bendícele, dale una dirección sobre los planes que ella tenga para con ella y con su familia, regresar a su tierra de origen. Provéele no solamente a ella, sino que a cada uno de los que nos encontramos en este lugar y no somos de acá, Señor, pero tu palabra nos dice que debemos de estar atentos a las señales y poder salir antes que sea tarde de este lugar. Ayuda a nuestra hermana que dirige con mucho amor, con mucho empeño este ministerio, Señor, que tú puedas seguirla usando sabiamente, que tú puedas darle ese ánimo, puedas darle esa fortaleza que tuvo Josué, que tuvo todos aquellos grandes hombres de la antigüedad que tuvieron momentos donde tenían que tomar decisiones claras, decisiones difíciles quizás humanamente, pero decisiones de carácter espiritual que fueron grandes en tu obra, Señor. Ayúdanos a cada uno de todos los hijos tuyos que nos encontramos en esta verdad presente, y todos aquellos que aún no se encuentran, Señor. Dales entendimiento, dales esa luz para que todos ellos también puedan ser partícipes de tus verdades, Señor. Danos el pacto que necesitamos para compartir con aquellas personas que necesitan de ti. Los que se encuentran todavía en aquel lugar donde aún ellos no toman una decisión, Señor. Que tú puedas presentar esos mensajeros para que puedan llevarles ese mensaje de esperanza también. Sé con cada uno de las personas que han escuchado, bendícelo, guárdalo grandemente, que todos puedan estar siempre en conexión contigo, Señor. Te suplicamos y te pedimos estos favores, no porque haya ningún mérito alguno en nosotros, sino por Cristo Jesús. Te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. 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 Gracias, mis hermanos queridos. Gracias. Amén. Por oración. Bien, no sé si... Amén. Gracias a usted igual, hermana Botania. No sé si habrá algún otro hermano que quiera comentar algo o hacer alguna pregunta. Hay algunos hermanos que salen a las 5 de la mañana para New York, así que yo sé que ellos tienen que algunos irse a descansar temprano. Pero vamos a ver si hay alguien más en la línea, si no terminamos aquí, mi hermano. Amén. Parece que no hay más preguntas, pero le damos gracias. Ajá. Si me perdonas, quería preguntar a Omar si escuché por ahí alguna noticia así de rapidito de Venezuela. No sé si tú sabes algo, eso tiene que estar en la profecía, no sé si sabes algo de eso. Realmente todos los acontecimientos que están, nosotros vemos el mundo realmente está convulsionado. Si nosotros vemos, no solamente es el caso de Venezuela, a la comprensión que Dios me ha permitido llegar a este momento, es realmente el caso de Estados Unidos. Yo lo puedo identificar plenamente en la profecía, el caso de Roma y en otras naciones que se mencionan. Nosotros lo podemos confirmar dentro del marco histórico de la profecía. Pero en el caso específico de Venezuela, lo que está sucediendo, nosotros vemos que realmente hay una lucha por controlar los poderes, y ese es el método que
el enemigo utiliza a lo largo de toda la historia. Hay muchísimos hermanos, déjeme decirle, de nuestra misma fe, que han perecido, han pagado con su vida porque han sido perseguidos por sus creencias o por otras razones. Pero realmente nosotros debemos de orar por nuestros hermanos que se encuentran allá, porque todo lo que está sucediendo allá y lo que está pasando en diferentes partes del mundo, déjeme decirle que es un principio de dolor lo que viene. Por eso es que el capítulo 24 de Mateo es muy importante que nosotros lo estudiemos, y como decía al principio, la hermana White recibió en muchas ocasiones que el capítulo 24 de Mateo debía de ser objeto de mucho estudio, y le dio mucho énfasis al inicio de Palabras de Vida del Gran Maestro en diferentes capítulos, porque es un capítulo donde habla de las convulsiones y las guerras que el mundo se iba a ver envuelto antes de la crisis final. Y nosotros estamos viéndolo, lamentablemente se encuentra en una situación donde van a tener que pasar muchas cosas, muchas personas están sufriendo, muchas personas han muerto, y Dios les ayude para que aún dentro de la situación que se encuentra, pues el pueblo de Dios allá se mantenga firme y se mantenga fiel, porque no es fácil lo que ellos están atravesando. Y ahora cuando nos llegue ya directamente a nosotros, yo digo que Dios nos ayude y nos guarde, porque lo que nos viene no es fácil. Ya Venezuela y otros países, pues ellos están enfrentando sus crisis, en las cuales pues ellos están como nación queriendo volver a salir de un sistema del cual los ha oprimido, pero ni un sistema ni el otro les va a resolver su situación, porque acuérdense que son reinos humanos, y solamente el reino de Dios, al final de la estatua de Nabucodonosor, nosotros vemos que ese reino que viene en señal, el símbolo de una roca que golpea al final la parte de los pies de la estatua, es la única que va a establecer un reino, el cual nunca va a ser más cambiado por ningún ser humano. Y mientras estemos en este mundo, pues debemos de aferrarnos a Dios y luchar por nuestra salvación y alcanzar aquello que Dios nos permita que estén a nuestro alcance también, mi hermano. No sé si le ayudo con algo en su comentario, o si no le queda muy claro. Si hay algo más que podamos hacer, pues yo me comprometo en ver qué más yo puedo saber con respecto a Venezuela, pero por el momento sería lo que yo puedo hablarle al respecto. Amén. Gracias, Omarcita, gracias. Bendiciones. Amén. Ay, me parece que por ahí está Helen, la hermana Orfa. ¿Perdón? Adelante. Sí, que yo digo que siempre que oigo esta predica, así como se dice, me recuerdo del terremoto, del tsunami que sucedió en Nueva Zelanda, por allá, que fue el terremoto que se dice que los entendidos, los que habían estudiado, cuando vieron que el mar se alejó, se fueron hacia las montañas, y es cosas diferentes, son cosas diferentes porque son cosas físicas y espirituales. Pero cuando uno entiende, yo me voy a la palabra de Dios, cuando uno lo entiende y hace la voluntad de Dios, cuando tenemos que hacer las cosas y se hacen a tiempo. Porque a veces te digo, nosotros cuidamos mucho nuestra vida, ay, que me muero, que me pasa algo. Y yo también, yo no me he ido al campo, pero yo digo, pero como quiera nosotros vamos a morir. Es ganancia que muere en Cristo, haciendo la voluntad del Señor. Y nosotros nos pegamos mucho a las comodidades, a las cosas materiales. Y no estoy diciéndonos, cuando digo nosotros, yo me incluyo, porque es una cosa que hay que tener una decisión propia, y como la tuvo Abraham, que no sabía, pero salió obedeciendo al Señor. Amén. Sí. Amén. No sé, ¿al más, Brenda? Gracias, hermana. ¿Hay alguien más? Ya sí, parece que no hay más. La hermanita María Sierra y la hermana Orfita que acaba de hablar. La hermana María Sierra, adelante entonces.
Parece que se cayó Brenda, ¿sabes? Parece que sí. Aló, hermana. Bueno, acá estoy. Sí, lo que pasa es que me tenían que mirar rapidito así. Yo, sea en Guatemala hay una es como noticiero que se llama Guatevisión. Entonces estaban dando la noticia de que las personas que tenían que viajar, no sé, me imagino que será para fuera del país, no para adentro, me imagino, dijeron de que tenían que abordar el avión como 3 o 4 horas antes, porque iban a revisar los smartphones, las tabletas y las computadoras de mucha gente van, ¿no?, con sus tabletas y muchas cosas ahí, y que iban a ser revisados. Dicen ellos que no para ver las cosas privadas, pero que eso no consistía pues ahí en ese aeropuerto, sino que esa orden venía de los Estados Unidos. Eso fue el noticiero que yo oí ahora. Entonces dije yo, ¿cómo así? Entonces ya ellos dicen ahora que no van a ver las cosas privadas de lo que hay dentro, pero yo creo que eso lo van a ver de todos modos. No sé en qué forma afecte eso. Yo digo que uno no sé, pues, bueno, uno como no tiene cosas ahí, no de terrorismo ni nada, pero sabemos que más adelante yo creo que pues hablar de la palabra de Dios y todo eso va a ser uno un terrorista, ¿ves? Pero no sé qué me pueda decir el hermano o algún hermanos que hayan oído eso, pero sí, yo lo escuché ahora en un noticiero y quisiera pues ver, ¿no? Porque entonces ya uno no puede ni llevarse su teléfono para allá entonces. Y si uno lo va a llevar, pues uno no tiene que poner tanta cosa, no sé. Pero bueno, es algo que creo que tiene que pasar. Solamente eso era. Amén. ¿Tiene algo que comentar, mi hermano más? Sí, es bien interesante el punto que ¿cómo es su nombre, hermana? Perdón, no la alcancé a escuchar bien. María Sierra. María Sierra, ok. El punto que ella trae a mí me hace pensar en lo que no solamente en el caso de ella que menciona Guatemala, pero me hace pensar en el rumbo que lleva lo que son los derechos, se puede decir, civiles en este país. Como recuérdense que aquí es se puede decir una copia, lo que muchos países hacen de lo que sucede aquí en América, en este caso, se transfiere rapidito a otros lugares. Por eso es que cuando la ley dominical salga de aquí, rapidito va a ser adoptada por otras naciones. Y pienso en el momento en el que la hermana trae este comentario, y digo, hace un tiempo yo estaba escuchando diferentes legisladores en Estados Unidos que ellos promueven que los aparatos, en el caso de los smartphones, los iPad, todos los iPhones, todos esos equipos en su debido momento, cuando las personas ingresen a los diferentes puertos de entrada, tienen que ser revisados. Las personas que se resistan a no entregarlos para que sean objeto de revisión pueden ser expulsados o no admitidos en ese momento. Y entonces digo yo, y se me viene a la mente también este movimiento que está detrás de eliminar la enmienda de la Constitución que promueve el derecho de portación de armas. Están pasando tantas cosas dentro del país que vemos masacres por acá, masacres por allá, y entonces hay una lucha en que las personas quieren que se elimine el derecho de que las personas puedan portar armas, pero eso déjeme decirle que es una cosa de doble, ¿cómo se llama? De doble filo, podríamos decirlo. Se me escapa la palabra más adecuada, disculpe la expresión. Pero en el mismo momento que las personas, acuérdense que ese es un derecho constitucional, que las personas porten armas,
Pero en el mismo momento que las personas van a ceder el derecho de portar armas a cambio de seguridad, están cediendo realmente a un derecho muy grande. Porque en nombre de la seguridad, las personas van a ceder a que puedan portar un arma. Y eso tiene implicaciones de largo alcance, porque eso va a ser por una razón, pero después van a venir otros puntos que van a traer una cadena de secuencia. Todo esto es como un dominó. Cuando usted pone un juego de dominó parado y usted bota uno, todas las piezas se van cayendo. Así que no me extrañaría que en su debido momento, pues todos estos aparatos que son tan indispensables para nuestro día, pues sean objetos de revisión realmente. No sé si sí, pastor, le ayuda gracias. a la hermana. Sí, pastor, gracias. Está bien, sí. Está. Lo que a mí más me sorprendió es que dijeron, bueno, esto no es que haya salido de aquí, de este lugar, sino es una orden de los Estados Unidos. Dije yo, wow, eso me sorprendió a mí mucho. Bueno, no me sorprendió, sino que ay, Señor, tan cerca que estamos. Es que todo está conectado. Y ahora imagínense cuando salga una ley dominical, donde todos los países que dependen prácticamente de Estados Unidos, que digan, bueno, a partir de este momento, o implementan esta ley, o hasta aquí llegamos. ¿Qué van a hacer los países que dependen de acá? Tienen que obedecer. Tienen que obedecer, lamentablemente. Gracias. Dios nos ayude, la verdad. Amén, amén. Amén. Así es, hermano. Que Dios nos ayude y que podamos mantener nuestra fe y confianza puesta en Dios. Amén. Brenda, no sé si hay alguien más. No sé si... Ok. Bien, mi hermano, gracias, hermano Omar, por compartir este tema tan importante para estos últimos días con nosotros, y gracias por sus aclaraciones y por quedarse a compartir un ratito más con nosotros. Diríjanos en oración para que entonces nos retiremos a descansar. Como le dije ahorita, muchos de los hermanos van hacia New York en la mañana. Allí estarán haciendo un trabajo junto a la hermana Brenda, y dice que estarán en Washington High, en la 181 Street, en la San Nicolás. Así que los hermanos van a estar ahí desde las 9:30 de la mañana. Así que van a estar repartiendo más de 1000 conflictos de los siglos y predicando en la calle antes de la venida de Cristo. Así que Amén. Ya saben, mis hermanos, ahí estará la hermana Jenny Rivera Rodríguez y el hermano Samuel Rivera también estarán allí en esta actividad. Así que oremos por cada uno de ellos y para que el Señor pueda estar en medio de ellos y pues todo salga bien con su ayuda. Diríjanos en oración, Amén. Mi hermano, para que nos decidamos esta noche. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en lo alto de los cielos, te agradecemos infinitamente en esta noche por tus bondades, tu amor y tu misericordia, aun cuando no la merecemos, Señor. Gracias infinitamente por permitirnos entrar en un reposo más en esta tierra y permítenos acercarnos cada día más a ti, Señor. Gracias por el estudio de tu palabra en esta noche. Si hemos dicho algo que no esté en armonía con un escrito está, Señor, te pido perdón por alguna falta que haya cometido, Señor. Gracias te doy infinitas por esta audiencia, te suplico y te pido de una manera muy especial por cada uno de todas las personas que se encuentran en estos momentos, no solamente en esta cadena, sino que a lo ancho y largo de toda la faz de la tierra. Bendice tu pueblo porque sé que está en todo el mundo
tu remanente, Señor. Prepáranos para que podamos ser parte de esa última generación que te ha de representar dignamente, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos ser semejantes a ti, Señor, y que un día, Señor, podamos conocerte y estar contigo cara a cara, Señor. Bendice a nuestros hermanos que mañana tienen esta actividad en Washington High, Señor. Bendícelos, guárdalos, prepárales ese camino, prepara esas mentes, esos corazones que han de recibir esos mensajes, que han de llevar a estos hermanos con mucho amor hacia el prójimo. Todo lo que ellos hagan y digan, Señor, que tus ángeles vayan delante de ellos, Señor. Guarda a nuestros hermanos, nuestras hermanas que dirigen, Señor, esta cadena, que puedan seguirlo haciendo de esta manera como tú les ayudes grandemente. Bendícelos y que puedan seguir adelante siempre. Y a toda la audiencia, Señor, tú nos puedas preparar, nos puedas capacitar para que podamos compartir todas estas grandes verdades con aquellos que no las conocen, Señor, y los que se encuentran todavía, Señor, en esa oscuridad, Señor, que podamos traerlos a la luz admirable. Bendícelos, guárdalos grandemente, permite que podamos tener un sueño reparador en el cual podamos descansar y si es tu santa y divina voluntad, Señor, podamos ver la luz de un nuevo día y así tener un día de encuentro contigo y con nuestros seres semejantes, Señor. Suplicamos y te pedimos estos favores, no porque merezcamos nada, sino por Cristo Jesús, te lo suplicamos y te lo pedimos. Amén. 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 Y le damos las gracias a los hermanos que estuvieron con nosotros esta noche, a todos los hermanos que compartieron, hicieron sus preguntas, al hermano Omar y a todas las personas que estaban allí escuchando la palabra de Dios. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros y queremos recordarles que en la mañana, a partir de las 8, está nuevamente abierta su iglesia en el aire y si Dios nos lo permite, pues como cada sábado estará con nosotros la hermana Sonia y su esposo, el hermano Fernando Restrepo, así que siempre tenemos muchas cosas que aprender acerca de ellos y sabemos que en esta semana no será la excepción, seguiremos aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Así que buenas noches, mis hermanos, y muchas bendiciones para todos. Amén, gracias. Que Dios les bendiga y feliz sábado. Gracias, hermano Omar. Amén, bendiciones, saludos. Soy yo, soldado de Jesús y siervo del Señor. No te